¿qué va a pasar conmigo? Porque decía una cosa y parecía malísima y de pronto, Graciela, por lo que estoy leyendo, es un personaje, pues, con muchos matices. Una mujer, totalmente. una mujer con un rostro, digamos, de cara a la galería, por decirlo de alguna forma, y con sentimientos mucho más fuertes y menos frívolos a simple vista. ¿Cómo fue para ti darle vida a un personaje que te hará moverte por tantas que te hará tener tantas caras y te hará moverte por tantas emociones que podrían ser incluso contradictorias, ¿no? Totalmente, un reto porque además es como que siempre va a mantener, a mí me mantenía así, ¿qué va a pasar conmigo? Porque decía una cosa y parecía malísima y de pronto eh, como que cambia de opinión y ya no se ve mala y entonces la gente se queda como, ¿será que le creo o no le creo? ¿Qué pasará con ella? Esos personajes son bien sabrosos porque tienes mucho dónde cortar, dónde jugar, dónde moverte. Se mueven muchas historias. Su núcleo, su triángulo está muy intenso, muy fuerte, porque además se mete en cada problema sin querer. Ella quiere salvar y necesita que la salven a ella. Realmente Graciela siempre vive enamorada del amor. Ella vive buscando a esa persona ideal y comete muchísimos errores por defender lo que ella cree que es el amor perfecto y se da cuenta al final que la usan. Es un personaje noble, pero interesado, pero seductor, pero es como muy niña, como inmadura. Sí, 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 tiene muchos cambios, ¿sabes? El núcleo donde se desenvuelve, eh, ella ve todo lo bonito en esos dos personajes de los que de alguna forma se enamora de dos y se va dando cuenta que en el fondo todos tienen la misma característica, pero en el fondo los otros dos personajes de los que también de alguna forma se interesa o se enamora o se ilusiona, porque yo siento que es más una ilusión más que amor, terminan teniendo la misma característica. O sea, yo siento que en la vida te va pasando cuando no cierras ciclos y no cierras con esos patrones, cómo te los va repitiendo. Y esto le pasa a ella. Ujú. Ella empieza a repetir patrones con estos tres personajes. Dice, Dios, no puede ser posible. Y los tres terminan siendo igualitos con diferentes caras. Entonces, es un reto para ella porque en el fondo siento que no se ama a ella. Mm. En el fondo siento que le cuesta ver lo valiosa y lo grandiosa que puede llegar a ser porque siento que se termina también comparando con su hermana. Siento que ella se siente como en la sombra de la hermana y es una mujer talentosa, es una mujer que no tiene miedo a emprender, es una mujer que se arriesga, eh, ella defiende las cosas con pasión, pero pues se lleva muchos golpes en la historia y ahí viene la duda del público de qué va a hacer esta mujer. Y en tu caso, o sea, como actriz, a la hora de darle vida a un personaje tan complejo, con características que incluso se contradicen entre sí, porque la nobleza Total. está muy lejos de la frivolidad, eh, eh, Totalmente, pero en el co- fondo los seres humanos terminamos siendo muy parecidos. sí, totalmente. Mi punto es en el sentido de Ajá. cuando tú te metes a darle vida a ese tipo de emociones que pueden ser tan incluso desgastantes, ¿no? Entrar en una para luego meterte a otra, para ser una persona y luego ser otra y volver a ser la misma. Qué tan difícil, qué tan cansado, qué tan extenuante, porque de repente, o sea, los vemos en pantalla y se ve espectacular, se ve precioso. La actriz en la promoción también se ve bella, Sí. pero qué tan difícil es para ti a nivel físico y emocional. Bueno, de por sí el proyecto es bien cansado en el sentido de que sí, siempre estamos muy altos todos, porque es un proyecto como de mucha intriga, de acción, de suspenso. Entonces cada personaje termina siempre como muy acá, ¿no? Y le pasan muchas cosas a todos y es muy rápido. Entonces sí, ya termina siendo desgastante, pero pues tratar de descansar, centrarme y empezar el día literal prestándole de cero todo a ella, porque si no era como ir guardando cosas y si llega un momento que te drenas, sí te drena. Ya el viernes ya estábamos todos así de, Dios mío, ya no quiero hacer más cosas, ya hice mucho esta semana y me muevo en muchos, como en muchas historias, en muchos núcleos. Entonces era como, yo iba navegando el día a día con diferentes emociones y diferentes reacciones y matices. Entonces, sí era un contraste muy, muy loco, pero quiero verlo porque no hemos visto nada. Quiero ver cómo se ve, quiero sentirla, quiero.
tengo como esa intriga, ¿sabes? Estoy como el público, así como que, ¿qué va a pasar? Yo quisiera saber si, por ejemplo, en una historia donde obviamente va a haber tanto suspenso y que va a ser tan rápida, no sé si ustedes con sus personajes van a ir descubriendo todas estas verdades ocultas con nosotros o si ustedes ya las saben de antemano. O sea, si ustedes ya saben, Nos tocó, lo que pasa es que como ya llevamos más tiempo grabando, ya sabemos un poco más. ajá, Pero en los capítulos no, yo creo que todos íbamos descubriendo cada vez que grabábamos cosas, como que vamos leyendo para estudiar y decías, ¡oh! Va a pasar esto. Todos decíamos así, no, mira lo que te va a pasar a ti y a ti. Y cada personaje de verdad es tan importante en esta historia que, que sí era como intrigante entre nosotros, era como, es en serio, pero mira lo que te pasa. No, no puede ser. Y cómo nos enredamos unos con otros. O sea, eso está muy padre, pero te digo, sí tengo mucha intriga y emoción de ver cómo quedó el resultado, de vernos a todos ahí. Marjorie, después de tantos años en esta industria y de haber trabajado en todas las televisoras más importantes de la industria de los melodramas y de la televisión y del entretenimiento, después de darle vida a tantos personajes, desde las protagonistas hasta las villanas, villanas sumamente emblemáticas, protagonistas sumamente queridas que uno las sigue recordando y gracias a YouTube uno puede ir y volver a ver escenas que le gustan de los Sí, personajes. totalmente. Después de todo eso, que obviamente habla del gran éxito que tienes, gracias Gracias. a Dios, todavía hay esa capacidad de asombro. Pregunto porque has contado muchas historias desde Sí, ya sé. desde muchas líneas de argumento. ¿Todavía existe esa capacidad de asombro cuando un guión llega a tus manos? Sí, sí, y eso está muy bonito, aunque no te niego que a veces es como, es un reto porque dices, ay Dios, esto tiene esto se parece mucho a lo último que hice, por ejemplo, que nada que ver, en este momento de mi vida, lo último que hice es un contraste, pero radical, porque no tiene nada que ver con este personaje de Graciela. Stacy en la serie que acabo de hacer no tiene nada que ver con Graciela, eso está padrísimo, aunque sigo rubia, no se parecen en nada, o sea, Sí, lo sé. son dos historias completamente distintas, pero sí es un reto porque no me gusta caer en hacer más de lo mismo y a veces hay cosas que se parecen, pero creo que a lo largo de mi vida y de mi carrera he logrado que como que se diferencie cada una, ¿sabes? Ujú. Pues ahí está, te toca trabajar, te toca estudiar, te toca enfocarte pues lo bueno es que siempre traes como un coach que te asesora, a los directores y tú misma te vas dando cuenta en dónde puedes caer en cosas que se parezcan a los personajes anteriores. Entonces yo creo que ese es el reto que tenemos y cuando lees un libreto dices, automáticamente dices, esto como que no Mm, me encanta, siento que es más de lo mismo, ¿sabes? ujú. Entonces ya como que ahí está en ti decidir o no hacer, sí o no hacerlo. Y actualmente en la posición en la que te encuentras, porque obviamente lo trabajado te permite tener un nombre, un peso, o sea, que aparezca el nombre de Marjorie de Sousa Sí, dentro de una producción, le da peso también a la qué producción bella, como tal. gracias, mi amor, Es la verdad, hay que decirla. qué bella. Desde esa óptica, el punto al que has llevado tu carrera, ¿te permites actualmente rechazar trabajos? Porque al principio creo que uno está intentando, entonces Sí, vas aceptando para ir construyendo, pero totalmente. actualmente sí te das el privilegio, digamos, que muy pocos se pueden dar de decir, esto sí, esto no, ahora sí, ahora no. Mira, sí, sí lo he hecho. Obvio es un reto también porque pues soy cabeza de familia, entonces sí es un reto como mujer, Ujú. como mamá, como hija, porque pues me hago cargo de mi familia. Entonces, pero sí he tenido la dicha, gracias a lo que dices tú, al nombre que he podido construir en diferentes países, de poder seleccionar qué proyectos quiero y qué proyectos como que por ahora no me interesan. Y pues gracias a Dios, porque no está fácil, ¿eh? Pero sí le doy gracias a Dios de poder hacerlo. Sí lo he hecho. Ok, yo de verdad, Marjorie, te quiero agradecer porque te he podido entrevistar, no pretendo que me recuerdes porque son demasiados años y muchas periodistas o periodistas con los que conversas a lo largo de tu carrera,
pero te he podido entrevistar en varios proyectos. Has podido defender no solo delante de mí o delante del público muchos personajes que Sí, nos han servido unos para reflexionar. Porque sí, aunque la televisión no pretende ser educativa, de repente te muestra red flags en historias que no necesariamente le pertenecen al actor o a la actriz. totalmente. Em, Nos has hecho reír, nos has hecho llorar, nos has hecho reflexionar. Habla del poder que tienes para comunicar y transmitir. Entonces, de verdad, muchas gracias por ese trabajo, por esa dedicación, porque reconozco que si bien es cierto el reflector, las cámaras, ustedes aparecen muy bonitos y muy glamurosos, hay un trabajo y hay un desgaste y hay alejamiento de repente de la familia para poder Sí. ser lo que son y seguir manteniendo, como tú dices, esa cabeza de hogar. Entonces, muchas gracias por el tiempo invertido y por el buen Ay, trabajo que a has ti. logrado. A ti porque eres una persona que merece respeto y porque eres una persona que da respeto, obviamente. Gracias por haberme acompañado, no solamente hoy, sino en tantos proyectos. La verdad es que también ustedes son parte de nosotros, literal, para llevar muy lejos lo que estamos haciendo, para proyectarlo. Somos un equipo. Cuando hacemos esto, somos un equipo, yo los incluyo a ustedes también como periodistas y se los agradezco cuando son las entrevistas con respeto. Así que siempre de mí vas a obtener respeto y cariño y admiración. Número uno, por ser mujer y por hacer lo que haces y que me ayuda a mí a proyectar mi trabajo. Entonces te lo agradezco enormemente y esperemos vernos nuevamente pronto en otro Amén. proyecto, que así será, que te vaya Amén. espectacular a ti también como mujer. Te deseo Muchas todo lo gracias. mejor y gracias A ti por tus también, palabras. Dios te bendiga y mucho éxito. Y sí, ojalá Dios mediante nos volvamos a encontrar en otro proyecto. Va a ser así, ya vas a ver que sí, mamita. Muchas gracias.